El niño que cerraba la puerta, pero ella siempre se abría sola. El ritual. Antes de dormir todas las noches, antes de acostarse, el niño se aseguraba de escuchar un sonido específico. No era el sonido del televisor apagándose, ni el de la casa quedándose en silencio. Era el clic de la llave girando en la cerradura, porque mientras ese sonido existiera, él creía estar seguro. El problema es que todas las madrugadas, sin excepción, la puerta aparecía abierta. Pedro tenía 11 años, pero ya dormía como alguien que espera ser despertado por un peligro inminente. Su cuerpo nunca se relajaba completamente. Incluso cuando el sueño llegaba, permanecía ligero, inquieto, como si estuviera siempre listo para huir. La casa donde vivía con su madre era antigua, construida antes incluso de que él naciera. Tenía paredes gruesas, piso frío y puertas de madera pesada, de esas que crujen con cualquier cambio de temperatura. Durante el día parecía solo una casa común de barrio, pero por la noche la casa cambiaba. Los sonidos se volvían diferentes, más largos, más profundos, como si la casa respirara cuando todos dormían. Pedro no recordaba exactamente cuándo comenzó a cerrar con llave la puerta de su cuarto. No hubo un día específico, ni un acontecimiento claro, solo un sentimiento que creció con el tiempo, una sensación de que, si la puerta quedaba abierta, algo podría atravesarla. Por eso, todas las noches, repetía el mismo ritual. Esperaba a que su madre apagara la luz del pasillo. Escuchaba el televisor de la sala apagarse. Contaba algunos minutos en silencio. Entonces se levantaba de la cama, caminando despacio para no hacer ruido. Cerraba la puerta con cuidado, como si ella pudiera reaccionar al toque. Sostenía la llave con firmeza y giraba lentamente, una vuelta, después un poco más. El sonido metálico de la cerradura era reconfortante. Era la confirmación de que, al menos por ahora, nada entraría. Pedro volvía a la cama, se cubría hasta el cuello y cerraba los ojos. El miedo disminuía, pero nunca desaparecía por completo. La primera vez que despertó y vio la puerta abierta, pensó que había olvidado girar la llave. La segunda noche, creyó que su madre había entrado para ver si estaba bien. La tercera madrugada seguida, el miedo dejó de ser duda y se volvió certeza, porque había detalles que no tenían sentido. La puerta permanecía cerrada. La llave continuaba exactamente en la posición de siempre. No había recuerdo de pasos, ni luz encendida, ni ruido alguno. Era como si alguien hubiera girado la llave por dentro del propio silencio. Pedro comenzó a dormir mal. Despertaba cansado, con los ojos ardiendo y la cabeza pesada. Tenía sueños extraños, sin imágenes claras, solo sensaciones malas, caída, opresión en el pecho, la impresión constante de estar siendo observado. Intentó hablar con su madre cierta mañana mientras ella preparaba el café. «Mamá, ¿entras a mi cuarto por la noche?» Ella rió, encontrándole gracia. «Claro que no, Pedro. Yo apago y duermo. Estás soñando demasiado». Pedro quedó callado. No insistió, porque, en el fondo, él sabía. No era ella. Con el paso de los días, el miedo creció. Pedro pasó a probar la cerradura varias veces antes de dormir. Jalaba la manija con fuerza, empujaba la puerta, revisaba la llave más de una vez. Cerrada. Con llave, segura. Aún así, el mismo patrón se repetía. Todas las madrugadas, la puerta amanecía abierta. En la quinta noche, Pedro decidió que no iba a dormir. Quería descubrir si aquello era cosa de su cabeza. Se acostó en la cama con los ojos cerrados, pero mantuvo la mente alerta. Prestaba atención a cada ruido de la casa. El silencio parecía más pesado esa noche, el aire más frío. Entonces sucedió. Un sonido bajo, seco, inconfundible. Clic. Pedro lo reconoció inmediatamente. Era el mismo sonido que él hacía todas las noches al girar la llave. Su corazón se disparó, latiendo tan fuerte que pensó que podría ser oído. La puerta no se movió, pero la cerradura acababa de girar. Pedro sintió el cuarto cambiar, como si algo hubiera entrado allí sin necesidad de abrir la puerta. Una presencia invisible, pero real. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Él no tuvo el valor de abrir los ojos, ni de moverse. El silencio después del clic fue peor que cualquier ruido. Maxim Saint-Hussein hizo interacción con el público, mitad del bloque. Antes de continuar, déjame preguntarte algo.
¿Desde qué lugar de Brasil estás viendo esta historia ahora? Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad o estado. Eso ayuda mucho al canal y me encanta leer. Ahora, vuelve conmigo a esta madrugada. Pedro permaneció inmóvil por un tiempo que pareció infinito. El cuerpo rígido, la respiración corta, la sensación de presencia no se iba. Al contrario, parecía acercarse, incluso sin pasos, sin sonido alguno. En algún momento, el cansancio venció al miedo. Terminó durmiéndose. Cuando despertó, el sol ya iluminaba el cuarto. Por algunos segundos, creyó que todo había sido imaginación. Hasta mirar la puerta. Estaba cerrada, pero la llave completamente abierta. En ese instante, Pedro entendió algo que hizo que su estómago se revolviera. No importaba cuántas veces cerrara la puerta con llave. Aquello sabía abrirla. Y peor, sabía hacerlo sin jamás ser visto. La casa comienza a responder. Pedro pasó todo el día intentando convencerse de que todo había sido imaginación. Despertó temprano, fue a la escuela. Asistió a las clases como si estuviera allí solo con el cuerpo. La mente permanecía atrapada en esa madrugada, en el sonido de la llave girando sola, en el silencio pesado que vino después. Cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo la misma presencia. En la escuela, los compañeros reían, corrían, hablaban alto. Pedro observaba todo a distancia, como si estuviera separado del resto del mundo por una pared invisible. Intentaba recordar cómo era dormir sin miedo, pero no podía. Cuando volvió a casa, la sensación empeoró. La casa estaba demasiado silenciosa. La madre aún no había llegado del trabajo. Pedro dejó la mochila en el suelo y se quedó parado en el pasillo, mirando la puerta de su propio cuarto. Algo dentro de él decía que no entrara, que se quedara allí mismo, donde había luz, donde el mundo parecía más normal. Aún así, entró. El cuarto parecía igual, la cama en el mismo lugar, los juguetes organizados, la ventana cerrada. Pero había algo mal. El aire estaba frío, más frío de lo que debería. Pedro caminó hasta la puerta y giró la llave, probando. Cerrada con llave, como él la había dejado. Aún así, sintió un escalofrío subir por la espalda. Esa noche decidió reforzar el ritual. Cerró la puerta más temprano. Giró la llave con fuerza. Empujó la puerta hasta sentir resistencia. Después colocó una silla apoyada en la manija. No porque creyera que alguien fuera a entrar, sino porque necesitaba oír si algo intentaba. Cuando se acostó, mantuvo los ojos abiertos por mucho tiempo. El techo parecía distante, oscuro. Cada pequeño sonido de la casa hacía que su cuerpo se contrajera. La madre llegó. Cenaron juntos, conversaron poco. Pedro casi contó todo, casi, pero algo lo impidió. Un miedo extraño de que, si hablaba en voz alta, aquello escucharía. Cuando la casa finalmente se sumergió en el silencio, Pedro ya estaba despierto hacía horas. El primer sonido vino del pasillo, un crujido leve, como si alguien se hubiera detenido allí, justo al otro lado de la puerta. Pedro contuvo la respiración. La silla no se movió. La manija, inmóvil. Entonces, clic. El sonido fue más bajo que la noche anterior, pero inconfundible. La llave giró, no totalmente, solo lo suficiente para abrir. Pedro sintió el corazón dispararse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No quería hacer ruido, no quería llamar la atención. La puerta continuaba cerrada, pero ya no estaba con llave. La silla comenzó a vibrar levemente. No cayó, no fue empujada. Era como si algo estuviera del otro lado, probando. Pedro llevó la mano a la boca para ahogar cualquier sonido. El cuarto parecía más pequeño, el aire más pesado. Sentía como si estuviera siendo observado por algo que no necesitaba ser visto para existir. Y entonces algo nuevo sucedió. La casa respondió. Un chasquido vino de dentro de la pared, después otro, más cerca, como si algo estuviera moviéndose por dentro de la casa, no por los pasillos. Pedro cerró los ojos con fuerza. No quería ver, no quería saber. El silencio volvió de repente. Ningún sonido, ninguna vibración. Pedro terminó durmiéndose de agotamiento. Cuando despertó, el sol ya iluminaba el cuarto. La silla estaba en su lugar, la puerta cerrada. Por un instante creyó que nada había sucedido, hasta tocar la llave, abierta. En ese momento, Pedro entendió que no era solo la puerta, era la casa entera. Algo allí aprendía. Interacción con el público.
mitad del bloque. Déjame preguntarte algo rapidito. ¿Desde qué ciudad o estado de Brasil estás viendo esta historia ahora? Escribe en los comentarios. Leo todos y eso ayuda mucho al canal. Ahora, continúa conmigo. La noche siguiente, Pedro no cerró la puerta con llave. Fue una decisión difícil, tomada con el corazón acelerado. Quería probar. Quería ver qué pasaría si no resistía, si fingía que nada estaba mal. Se acostó en la cama con la puerta apenas cerrada. El silencio de la casa parecía diferente, más atento, como si estuviera esperando. Minutos después, la puerta se movió sola, muy despacio. No se abrió completamente, solo lo suficiente para dejar una rendija oscura. Pedro sintió el estómago helarse. Del otro lado, no había sombra. No había forma, pero había algo peor, un susurro. No era una palabra, no era una frase, era un sonido bajo, continuo, como alguien intentando recordar cómo se habla. Pedro jaló la cobija hasta la cara, el cuerpo temblaba, no se atrevió a mirar. Sabía que si miraba, algo cambiaría para siempre. La puerta volvió a cerrarse sola. A la mañana siguiente, Pedro despertó con fiebre. La madre pensó que era cansancio. Él sabía que no, porque cuando pasó por el pasillo, sintió claramente, la casa estaba despierta y estaba esperando la próxima noche. Cuando ninguna puerta protege Pedro, pasó todo el día acostado, febril, con la sensación de que su cuerpo no estaba totalmente allí. La madre entró y salió del cuarto varias veces, colocando paño mojado en su frente, midiendo la temperatura, murmurando preocupaciones. Para ella era solo una virosis común. Para Pedro, era la señal de que algo dentro de esa casa se había acercado demasiado. Incluso durante el día sentía la presencia. No era un miedo constante, era una certeza silenciosa. La casa parecía observar cada movimiento suyo. El crujir del piso sonaba más cerca, más intencional. Las paredes chasqueaban como si estuvieran ajustándose, aprendiendo nuevos caminos. Esa tarde, Pedro decidió que necesitaba salir de allí, no solo del cuarto, de la casa. Cuando la fiebre bajó un poco, se levantó despacio y fue hasta la sala. La luz del sol entraba por las ventanas, pero no traía consuelo. El ambiente parecía equivocado, como un escenario mal montado. Pedro fue hasta la puerta del frente, giró la manija. Nada. Intentó de nuevo. Ahora con más fuerza. La puerta no se movía, no estaba cerrada con llave, simplemente no abría. Dio algunos pasos hacia atrás, el corazón acelerado, tocó la cerradura. Estaba demasiado fría, incluso con el calor del día. Intentó la puerta de atrás, lo mismo. Ninguna de ellas abría. La casa no crujía, no chasqueaba, no reaccionaba. Era como si estuviera conteniendo la respiración. Pedro volvió al pasillo lentamente, sintiendo el suelo helado bajo los pies. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de la madre. Abrió. Estaba todo normal allí. Cama desarreglada, ventana abierta, viento entrando. Llamó. ¿Mamá? Ninguna respuesta. El corazón de Pedro se disparó. Recorrió la casa llamándola cuarto por cuarto, hasta volver a la sala. Fue entonces cuando escuchó. El sonido venía del pasillo. Clic. Pedro se congeló. Era el sonido de la llave girando, pero no venía de su cuarto. Venía de la puerta del frente. La casa estaba cerrando las salidas. Pedro corrió al cuarto y se encerró allí por instinto. Apoyó la espalda en la puerta, respirando con dificultad. La fiebre volvió con fuerza. Su visión se nublaba. El silencio cayó pesado. Después de algunos segundos, algo nuevo sucedió. La manija comenzó a moverse lentamente. No giraba de una vez. Se detenía. Volvía. Como si alguien estuviera aprendiendo a usarla. Pedro cerró los ojos. Lágrimas corriendo por su rostro. Susurró, casi sin voz. «Por favor». La manija se detuvo. El silencio que vino después fue más aterrador que cualquier movimiento. Pedro terminó desmayándose. Cuando despertó, estaba acostado en su propia cama. El sol ya se ponía. La fiebre había disminuido. Por algunos segundos, creyó que todo había sido un sueño. Entonces, escuchó la voz de la madre en la cocina. El alivio fue inmediato, casi doloroso. Pedro salió del cuarto corriendo y la abrazó con fuerza, sin decir nada. Ella se extrañó, pero devolvió el abrazo. «Me asustaste, hijo». Pedro quería contarlo todo, cada detalle, cada sonido, cada noche, pero cuando abrió la boca, no pudo. Las palabras no salían, era como si algo lo impidiera. Esa noche, decidió dormir en el cuarto de la madre. Ella colocó un colchón al lado de la cama. Pedro se acostó allí,
sintiéndose finalmente protegido. Dos personas, una puerta, una casa que debería obedecer las reglas normales del mundo. La madre apagó la luz. El silencio vino. Por algunos minutos, nada sucedió. Pedro comenzó a relajarse, hasta escuchar clic. El sonido vino de muy cerca. Pedro abrió los ojos. La puerta del cuarto se estaba moviendo sola, no abriéndose, cerrándose despacio, como si la casa quisiera asegurarse de que nadie saldría de allí. CTA, interacción con el público. Mitad del bloque. Déjame preguntarte algo ahora. ¿Desde qué lugar de Brasil estás viendo esta historia? Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad o estado. Eso ayuda muchísimo al canal y hago cuestión de leer. Ahora continúa conmigo. Pedro intentó llamar a la madre, pero la voz falló. El miedo trabó su garganta. La puerta se cerró completamente con un sonido bajo, definitivo. La manija giró sola. Cerró con llave. Pedro sintió algo helado tocar su tobillo. No fue un toque firme. Fue leve, cuidadoso, como alguien probando límites. Jaló la pierna hacia atrás, temblando. La madre dormía profundamente, como si nada estuviera sucediendo. Pedro entendió en ese instante algo terrible. Aquello ya no necesitaba más la puerta de su cuarto. La casa entera era la puerta, y él estaba del lado de adentro. Lo que aprende a imitar. Pedro tardó en darse cuenta de que algo estaba mal esa mañana. Despertó en el colchón al lado de la cama de la madre, con el cuerpo adolorido y la sensación de no haber descansado nada. El cuarto estaba claro, la ventana abierta, el sonido distante de la calle entrando como siempre entraba. Pero había un detalle. La puerta del cuarto estaba abierta de par en par. Pedro se sentó de una vez. El corazón comenzó a latir más rápido. Estaba seguro de que la puerta había sido cerrada con llave la noche anterior. Recordaba el sonido de la llave girando sola. Recordaba el miedo. Recordaba el toque helado en su tobillo. Miró a la madre. Dormía tranquilamente, respirando profundo, como si nada hubiera sucedido. Pedro se levantó despacio y fue hasta la puerta. Tocó la cerradura, abierta. Sintió una náusea súbita. Aquello se estaba volviendo audaz. Ya no se escondía. Ya no esperaba a que él durmiera solo. Ahora sucedía frente a la madre, dentro del mismo cuarto. Durante el desayuno, Pedro intentó observar la casa como si la viera por primera vez. Las paredes parecían más cercanas, el pasillo más largo, las puertas, había demasiadas puertas, todas cerradas, incluso sin viento. «Mamá», comenzó con la voz baja. «¿Qué, hijo? Esta casa. ¿Nunca has sentido nada extraño aquí?» Ella sonrió de lado. «Pedro, estás viendo demasiadas cosas en internet. Esta casa es vieja, solo eso». Pedro asintió, pero por dentro algo se rompió. Entendió que estaba solo en esa lucha. Esa tarde se quedó en el cuarto, dibujando. Era algo que hacía cuando quería calmarse. Pero sin darse cuenta, sus dibujos comenzaron a cambiar. Dibujaba puertas, muchas puertas. Puertas dentro de puertas. Algunas no tenían manija, otras tenían cerraduras demasiado grandes. Cuando terminó, se dio cuenta de algo extraño. No recordaba haber dibujado todas. Esa noche, Pedro decidió no cerrar ninguna puerta con llave. Era una prueba, un desafío silencioso. Se acostó temprano, la luz apagada, escuchando los sonidos de la casa. El reloj marcaba cada segundo demasiado alto. La madre dormía en el cuarto al lado. El primer sonido vino del pasillo. Pasos, lentos, pesados, pero no había peso alguno. Pedro sintió todo el cuerpo helarse. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto. Contuvo la respiración. La manija comenzó a moverse. No con fuerza, con cuidado, como alguien que observa. La puerta se abrió algunos centímetros. Pedro cerró los ojos y entonces escuchó. Pedro, la voz era baja, demasiado familiar. Era la voz de la madre. Abrió los ojos de repente. El cuarto estaba vacío, la puerta abierta, el pasillo oscuro. Pedro se levantó de la cama, temblando. «¿Mamá?», llamó. Ninguna respuesta. Dio algunos pasos hasta el pasillo. La casa parecía más oscura de lo que debería. Las sombras se estiraban por las paredes. El aire estaba frío. «Pedro», la voz vino de nuevo. Esta vez desde su cuarto. Pedro sintió un miedo que no sabía explicar. No era pánico, era algo más profundo, una advertencia interna de que aquello no debería suceder. Entró al cuarto. Nada, pero la puerta se cerró detrás de él, sola. El clic de la cerradura resonó demasiado alto. Pedro se volteó desesperado, jalando la manija. No se movía. Comenzó a llorar, llamando a la madre, golpeando la puerta. Entonces la voz habló de nuevo. «Ya no cierras más, yo aprendí».
Pedro cayó de rodillas. El cuarto comenzó a cambiar, no físicamente, sino en la sensación. El espacio parecía más pequeño, las paredes más cercanas, el techo más bajo. Sentía algo detrás de él, respiración, muy cerca. Mothers into Mysteries CTA, interacción con el público, mitad del bloque. Déjame preguntarte algo ahora. ¿Desde qué ciudad o estado de Brasil estás viendo esta historia? Escribe en los comentarios. Leo todos y eso ayuda mucho al canal. Ahora, respira profundo y continúa conmigo. Pedro cerró los ojos con fuerza. ¡Para!, susurró. La respiración se detuvo. El cuarto volvió a la normalidad. La puerta se abrió de repente. Pedro corrió por el pasillo llorando y entró al cuarto de la madre. Saltó a la cama, aferrándose a ella como cuando era más pequeño. La madre despertó asustada. ¿Qué pasó, hijo? Pedro no respondió. No sabía cómo. Solo temblaba. Esa noche, nada sucedió. Ningún sonido. Ningún clic. Ninguna puerta. Eso fue lo peor, porque Pedro entendió algo terrible. Aquello ya no necesitaba asustar. Había aprendido a esperar, a imitar, a hablar, y ahora sabía su nombre. La última puerta, Pedro pasó la noche en vela, no por miedo, sino por una sensación extraña de que ya no estaba solo allí. La casa se acomodó a su alrededor, como si estuviera esperando para hacer su movimiento final. Pedro miraba los muebles, las paredes, el techo. Nada parecía estar en el lugar que recordaba. Las sombras parecían más densas. La luz que entraba por la ventana parecía más tenue, como si el mundo allá afuera hubiera dejado de existir. Con cada latido del corazón, la casa respondía, como si supiera que él estaba atento. La sensación era sofocante, pero Pedro no podría rendirse al miedo. No iba a permitir que ese lugar se apoderara de su vida. Se levantó de la cama, en silencio, y fue hasta la puerta del cuarto. De nuevo, tocó la cerradura. Estaba cerrada con llave, por él. Él había cerrado la puerta con llave, pero no había sentido el clic. Algo dentro de él sabía que, a pesar de eso, la casa continuaba en movimiento. Ella sabía cómo hacerlo. La puerta estaba cerrada, pero no estaba segura. Caminó por el pasillo con el corazón disparado. El ruido de sus pasos parecía ser tragado por la oscuridad, pero aún sentía que estaba siendo observado, vigilado. Las paredes ahora parecían sonreírle, como si quisieran mostrar su victoria. Fue cuando llegó el sonido. Clic. Pedro se detuvo de inmediato con la respiración suspendida, la llave girando lentamente, con el mismo cuidado de siempre, como si la casa estuviera aquietándose para oír su reacción. Se volteó hacia la puerta del cuarto de la madre. La puerta estaba entreabierta. Corrió hasta allá, pero la manija también se estaba moviendo. El sonido de la llave una vez más. Empujó la puerta, casi desesperado, pero no había nadie. No había nadie allí, excepto el eco de la llave rodando. El sonido parecía haber venido desde dentro de sí mismo, como un reflejo. La casa se estaba desmoronando por dentro. Lo que antes estaba cerrado, ahora se abría, y él lo sintió. Era la última noche. Pedro se sentó en el suelo, de frente a la puerta, temblando, mirando al vacío. Ya no sabía si lo que sucedía era real, si la casa era real, si él todavía estaba allí, o si el propio tiempo se había desmoronado como esas paredes. Sintió un peso en la espalda, la presión de algo enorme, intentando expandirse por dentro. La puerta del cuarto de la madre se cerró sola. Pedro se levantó y corrió hacia la puerta principal de la casa. Estaba abierta. La calle allá afuera, los autos pasando, la vida sucediendo como si nada estuviera mal. Fue cuando miró hacia atrás. Vio la puerta del pasillo, abierta, con el sonido de la llave girando, y entonces entendió. Ya no estaba solo dentro de la casa estaba dentro de él. Neduji CTA, interacción con el público. Mitad del bloque. Ahora quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo? Escribe en los comentarios. Quiero saber de qué ciudad o estado eres. Eso ayuda mucho. Y siempre leo todos. Ahora continúa conmigo. Pedro corrió a la calle sin mirar atrás. No le importaba lo que sucedería ahora. La casa, con sus puertas, con sus cerraduras, con sus clics, no podría atraparlo más. Sabía lo que la casa quería. Ella quería dejarlo atrás. En el momento en que dobló la esquina, escuchó el sonido de una puerta cerrándose de golpe. El sonido fue nítido, claro, un estruendo, como si la casa hubiera dado un último grito. Pero Pedro
no se detuvo, no miró hacia atrás, y fue en ese instante, al mirar hacia adelante, que Pedro entendió algo profundo y perturbador. El mundo allá afuera todavía parecía real, pero lo que vivía ahora ya no estaba más en venta. El precio del miedo ya había sido pagado, se había convertido en parte de lo que más temía. Pedro no volvió, no porque no quisiera, sino porque no podría. La casa no lo dejaría, la casa no lo había dejado ir.